La venida de Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre. En el libro de Marcos capítulo 13, del 24 al 37, dice de la siguiente manera: pero en aquellos días, después de que haya tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder, con gran gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad, pues porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La segunda venida de Cristo. En este pasaje estudiaremos el tema de la segunda venida de Cristo, que sin lugar a dudas es uno de los más importantes de toda la Biblia. Bien podríamos decir que fluye a través de toda la Escritura como un río que va aumentando su caudal hasta llegar a su consumación. En el libro de Apocalipsis, pero a pesar de su importancia, lamentamos que en muchas ocasiones se predique muy poco sobre él en las iglesias. Seguramente aquí está la raíz de uno de los problemas más graves del pueblo de Dios. En nuestros días se está perdiendo la visión de que el Señor Jesucristo va a venir, y al mismo tiempo nos estamos volviendo mundanos en nuestra manera de vivir, y rogamos a Dios que por medio de este estudio nos ayude a renovar nuestra visión y podamos vivir dignamente al llamamiento que hemos recibido. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la importancia del tema de la segunda venida de Cristo. Y es que este es el punto culminante de la esperanza cristiana. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vemos su importancia, la misma que queda demostrada por la gran extensión que la Biblia le dedica, ocupando uno de los lugares más prominentes en el conjunto de la revelación. La segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino es el tema más importante de las profecías del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 10 hasta el 11 dice así: estas glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo apuntan al establecimiento glorioso de su reino en este mundo. El Antiguo Testamento se refiere a ese periodo como el día de Jehová, y en el Nuevo Testamento encontramos alusiones explícitas a él como el día de Cristo. En su ministerio público, el Señor Jesucristo también habló y ampliamente de su segunda venida. Un ejemplo de ellos lo tenemos en el sermón que estamos estudiando ahora, pero también lo ilustró por medio de diferentes parábolas. La parábola de las 10 vírgenes en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el 13. Las 10 minas en el libro de Lucas capítulo 19 del 11 al 27. De los labradores malvados en el libro de Lucas capítulo 20 del 9 al 18. De hecho, la afirmación de que un día volvería era una parte esencial de su programa mesiánico. Por eso no dudó en explicar ante el Sanedrín cuando era juzgado: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 64. En este libro hay un número considerable de referencias a la venida del Señor. En las epístolas, casi todas ellas subrayando el efecto moral que ha de tener en la vida del creyente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y por supuesto es el tema central del libro de Apocalipsis. En el propósito de la segunda venida, primeramente, hemos de tener claro que el propósito fundamental de su segunda venida no será para llevarnos al cielo, sino para que Cristo sea vindicado en el mundo que le crucificó. No podemos olvidar que la última visión que los hombres tuvieron del Hijo de Dios fue cuando estaba colgado en una cruz. ¿Puede Dios dejar así las cosas? ¿No sería como decirle al diablo, el príncipe de este mundo, que ha ganado? Pero su segunda venida mostrará el triunfo y autoridad de Cristo en este mundo y servirá para exhibir toda su gloria y majestad divinas. Al mismo tiempo, su venida será el clímax de todo el programa de Dios que tiene para la redención del hombre, que cuando comenzó con Adán pecó. Su consumación tendrá lugar con el establecimiento de su reino en este mundo y restauración de todas las cosas. Él envió a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Y en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 20 hasta el 21, y se dará lugar al cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que viene a ver con el establecimiento del reino davídico. Esto será posible porque en la segunda venida de Cristo, Israel se convertirá y será liberado de la aflicción y restaurado a su relación con Dios. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 26 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Otro propósito para el regreso de Cristo tiene que ver con el juicio de este mundo, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmos capítulo 96, versículo 13. El mundo que ahora vive en incredulidad, como si Dios no existiera, caerá bajo el justo juicio de Dios. El triunfo del pecado de nuestro mundo es temporal y la justicia de Dios vencerá finalmente, y con la venida la justicia de Dios será vindicada con la venida de Cristo. Ahora vamos a ver una actitud correcta ante los eventos del porvenir. La segunda venida será un evento glorioso que lleva aparejados a otros hechos trascendentes con los cuales se cerrará la historia de la salvación para dar principio a una nueva creación, una creación eterna. Muchos estudiosos de la profecía han tratado de presentar un orden cronológico de todos ellos, llegando en muchas ocasiones a conclusiones muy diferentes. Este hecho de salvarnos de un excesivo dogmatismo y de tratar como hereje a todo aquel que no entienda el desarrollo de los acontecimientos proféticos, de la misma manera que nosotros. Las dificultades para establecer un orden cronológico preciso se deben principalmente a que la Biblia no trata el tema de esa manera. Las referencias a los acontecimientos futuros están esparcidas por todas las escrituras, como si se trataran de una pieza de un gran rompecabezas, porque en realidad Dios nunca ha tenido el propósito de satisfacer nuestra curiosidad, proporcionándonos un orden riguroso y detallado, sino que lo que Él desea sobre todo es estimularnos a una vida espiritual más cercana a sus propósitos. Por supuesto, esto no quiere decir que Dios no tenga un programa bien perfilado de lo que va a hacer, o que esté improvisando sobre la marcha. La segunda venida y el rapto de la iglesia, dentro de los acontecimientos anunciados por la palabra de que todavía no se han cumplido, está el rapto o arrebatamiento de la iglesia. El momento en que éste tendrá lugar y su relación con la segunda venida de Cristo es uno de los temas que ha vivido frecuentemente el pueblo de Dios. Este rapto de la iglesia significa su traslado al cielo sin tener que experimentar la muerte física. De esa misma ocasión serán resucitados los muertos en Cristo. Encontramos una explicación de esto en los siguientes pasajes. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el libro de Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 52 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Parece que hay cierta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, puesto que en el primer caso el Señor recibirá a sus santos en las nubes, y mientras que en el segundo se asentará su pie sobre el monte de los olivos y destruirá a los ejércitos que tratarán de conquistar a Jerusalén. Esto lo vemos en el libro de Zacarías, capítulo 14, del versículo 1 al 4. Ahora bien, ¿en qué momento tendrá lugar el rapto de la iglesia? Algunos hablan de coincidencia entre los dos acontecimientos, de tal manera que en su venida el Señor recibirá a sus santos en las nubes y allí bajará al monte de los olivos. Otros, en cambio, interpretan que puede venir al comienzo de la gran tribulación o incluso antes. Lo cierto es que no tenemos información precisa para llegar a esa conclusión. La segunda venida de Cristo y el milenio. Una descripción del milenio la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 26, el cual dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni aun a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En cuanto a la relación que habrá entre la segunda venida de Cristo y el milenio, hay también posturas bien diferenciadas. A continuación, las exponemos brevemente. Algunos piensan que habrá un milenio literal y piensan que debemos interpretar estas escrituras de forma simbólica. Para ellos, el cumplimiento del milenio comenzó con la iglesia. Por consiguiente, ya estamos viviendo en el milenio. Asimismo, creen que Satanás está actualmente atado, algo que no parece coincidir con la realidad de este mundo, con la realidad que este mundo está atravesando desde la partida de Cristo. Esta postura fue popularizada por Agustín de Hipona y asumida por la Iglesia Católica. No podemos olvidar que a lo largo de la Edad Media el catolicismo se había encaramado en las más altas cimas de poder del poder humano y que a ellos estaban sometidos reyes y emperadores. Y su autoridad era suprema, prácticamente en todos los aspectos de la vida. En esas circunstancias ellos creyeron que la iglesia estaba viviendo la paz y la gloria del milenio. Sin embargo, la historia ha sacado a la luz el oscurantismo, falta de justicia
y violencia que se vivió en aquellos siglos. Algo completamente diferente a lo que describe la Biblia en cuanto al milenio. Otros interpretan que el reino de Dios está siendo ahora extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de individuos, y que el mundo será finalmente cristianizado y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz que denominaremos milenio, o sea, postmilenialismo. Ellos suponen que la mayor parte del mundo responderá positivamente al Evangelio, algo que no ha sido nunca así ni en la época del mismo Jesús y los apóstoles, ni tampoco en el mundo actual. Además, el incremento de la injusticia, la inmoralidad, la violencia creciente no hace creíble que este mundo esté en camino a convertirse. No se va a convertir en el reino de Cristo. Más bien todo parece indicar que se ha convertido en un feudo bien consolidado de Satanás, a juzgar por su influencia subversiva a través del ateísmo, del totalitarismo, el materialismo, el relativismo moral y la permisividad social. Por otro lado, y más importante todavía, esta perspectiva no está en consonancia con el cuadro que presentó el Señor Jesucristo en su discurso profético, en el que anunció que todo este periodo hasta su segunda venida estaría caracterizado por falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecuciones y una gran tribulación. En el libro de Marcos, capítulo 13, desde el versículo 1 al 23, dice: y por un grave decaimiento espiritual, incluso de los creyentes. Y en Mateo capítulo 24, versículo 12. Una tercera postura es la que entiende que del milenio será establecido por Cristo en su segunda venida, con su presencia. Cristo cumplirá todas las promesas pendientes tocante al reino terrenal de Israel, que los profetas habían anunciado en innumerables ocasiones a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que efectivamente el reino de Dios no será establecido por la labor de la iglesia, sino por la presencia de Cristo en su segunda venida. Después de aquella tribulación, en el versículo 24, ¿a qué tribulación se refiere? En este estudio consideramos las advertencias de Jesús en cuanto a las persecuciones que los creyentes tendrían que pasar durante todo el periodo de tiempo antes de su segunda venida. Y por supuesto que serían tribulaciones que traerían experiencia de aflicción y angustia. También podría referirse al sufrimiento ese que vino sobre Jerusalén cuando fue sitiada y destruida en el año 70 después de Cristo por orden del general Tito. Pero en contraste con estas pruebas y sufrimientos que han afligido a la raza desde que Cristo se fue, las Escrituras hablan de un tiempo específico de tribulación sin precedentes que tendrá lugar al final de este tiempo y que desembocará en la segunda venida de Cristo. La gran tribulación anunciada por Jeremías. Esta gran tribulación final será el cumplimiento de aquella que vino sobre Jerusalén cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo. Se trata de lo que el profeta Jeremías describió como el tiempo de angustia para Jacob,
En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, esto nos indica que la gran tribulación de los últimos días tendrá como centro a la nación de Israel. Jeremías nos da algunas indicaciones sobre lo que ocurrirá en esos días. Antes de este tiempo, la tribulación de los hijos de Israel, ellos regresarán a su tierra. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Jeremías capítulo 30, versículo 3. Después de su regreso, vendrá sobre ellos la gran tribulación, porque así ha dicho Jehová, como hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, que se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En el libro de Jeremías, capítulo 30, desde el versículo 5 hasta el 7. Pero aunque tenga que pasar por un tiempo de tribulación, Dios le promete que sería liberado de ella y que nunca más serviría a los gentiles, sino a Jehová, a su Dios y a David. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Yo los levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. En el libro de Jeremías, capítulo 30, del versículo 8 hasta el 10. Esta es la primera parte, vamos con la otra. El gobierno de Anticristo anunciado por Daniel, vamos a ver, según Daniel, el tiempo del fin será caracterizado por una religión atea, encabezada por un gobernante mundial absoluto que rechazará a todos los dioses anteriores y exigirá para él mismo la honra divina. En Deuteronomio capítulo 11 del versículo 36 hasta el 39 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Seguido del Dios de sus padres no hará caso, ni siquiera del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá más, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y será después de aquella tribulación cuando se producirá la segunda venida del Señor. Como podemos apreciar, el mundo no será en ese momento un lugar conquistado por el Evangelio y conducido por la obediencia a Cristo. Más bien, se describe como un mundo en un horroroso clímax de maldad, de rebelión contra Dios, encabezado por un gobernante ateo, blasfemo, perseguidor, en constante guerra contra los escogidos de Dios. Pero con su venida Cristo vencerá al anticristo
y establecerá su reino de paz y justicia. El sol, la luna, las estrellas, las potencias de los cielos, en el momento de la segunda venida de Cristo, tendrá lugar una gran convulsión del universo y el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, de tal manera que la oscuridad será absoluta. En medio de esto el Señor resplandecerá con toda su gloria. Los profetas del Antiguo Testamento también anunciaron que el día del Señor sería precedido por estas señales. En el libro de Isaías capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el 11, dice así: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En el libro de Joel capítulo 2 del versículo 10 hasta el versículo 11 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden. Dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? En el libro de Joel capítulo 3 del versículo 15 hasta el versículo 17 dice lo siguiente: el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 9, y también en el capítulo 9, versículo 11, dice así: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Verán al Hijo del Hombre. Lo verán viniendo con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre. Versículo 26. El Señor empleó en muchas ocasiones el título de Hijo de Hombre para referirse a sí mismo. Este era un título mesiánico que encontramos por primera vez en el profeta Daniel y que sirve para describir al Mesías en forma humana, tal como ascendió a la gloria. Y podemos verlo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. De ese modo vendrá y establecerá su reino. Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, del 13 al 14, dice así: miraba yo abajo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Su venida será personal. Notemos que otra de las características de la segunda venida es que será Cristo mismo quien vendrá. No enviará a un ángel o un arcángel, tampoco será un espíritu, ni siquiera el Espíritu Santo, porque él ya vino en el día de Pentecostés, ¿verdad? Tampoco será una influencia sobrenatural, por la cual será transformado este mundo,
o la venida espiritual de Cristo, como algunos han sugerido. Será el Señor Jesucristo en persona, en su cuerpo de resurrección glorificado, el que aparecerá en la plenitud de su majestad. Esto fue lo que los ángeles anunciaron a los discípulos en el momento de la ascensión del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice así: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Su venida será visible. El Señor afirma que verán al Hijo del Hombre en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 26. También en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 30. Y el libro de Apocalipsis. Así dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Todo esto contrasta con lo que dicen los testigos de Jehová, cuando afirman que Cristo vino a la tierra espiritualmente el 1 de octubre de 1914 para combatir a Satanás y establecer un reino teocrático milenario. Su segunda venida no será como la primera. Cuando comparamos las dos venidas de Cristo, encontramos grandes diferencias. La primera vez vino en debilidad, como un niño indefenso, nacido en una familia pobre, sin honores y apenas conocido. Su carácter se distinguió por ser manso y humilde, y vino a sufrir y cargar con la culpabilidad de nuestros pecados. Pero en su segunda venida vendrá revestido de dignidad real, rodeado de los ejércitos celestiales, para ser reconocido y obedecido por todas las naciones de la tierra. Entonces manifestará su poder y gran gloria, juzgando a sus enemigos, que serán puestos por estrado de sus pies. Una razón para esta diferencia se encuentra en el hecho de que en su primer advenimiento vino para redimirnos. ¿De qué? Del pecado. Y por lo tanto se presentó como un cordero. Pero en su segunda venida aparecerá sin relación con el pecado. Podemos verlo en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 28. Para consumar la salvación de su pueblo. Amén. Enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. Versículo 27. ¿A quiénes se refiere por sus escogidos? ¿Y dónde los juntará? Seguramente no debamos identificar este recogimiento de los escogidos con el arrebatamiento de la iglesia para ser llevada al cielo. Probablemente sea mejor ver aquí el cumplimiento de las muchas profecías del Antiguo Testamento que prometen una gran reunión de la nación de Israel dispersada por todo el mundo y que serán congregados para entrar en posesión del reino. De la higuera aprended la parábola, versículo 28. La interpretación primaria de la parábola de la higuera es que las señales previstas por el Señor serán el preludio de la consumación del siglo, de la forma en que los tiernos brotes de la higuera en cierne anuncian la proximidad del verano. Pero no debemos olvidar que las enseñanzas del Señor sobre la higuera servían como un símbolo de la nación de Israel. En el libro de Marcos capítulo 11, desde el versículo 12 hasta el 26. En este sentido, la renovación de la vida nacional de Israel que estamos viendo en nuestros días debería servir
de advertencia para nosotros de que el tiempo del fin se está acercando. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 30. ¿A qué generación se refiere Jesús? Vamos a ver qué generación. Algunos interpretan que estas palabras de Jesús no se refieren a la segunda venida, sino a la profecía que acababa de hacer acerca de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Por lo tanto, la generación de la que hablaba sería la que vivía en aquellos días. Otros asocian la palabra generación con la raza judía, algo que el griego parece permitir. Por lo tanto, lo que el Señor estaría diciendo es que la nación de Israel sería conservada hasta su segunda venida. Y a pesar de las violentas persecuciones que ha sufrido, de que han estado dispersados durante siglos, es un hecho que sigue existiendo sin haberse mezclado con otras razas, como han hecho muchos otros pueblos. Por último, algunos sugieren que debemos interpretar generación como un periodo de tiempo determinado por ciertas características comunes y no por espacio de tiempo concreto. En este sentido podemos pensar en la generación del diluvio a la que Dios tuvo que destruir, o la generación de israelitas en el desierto, que fueron condenados a entrar en la tierra prometida por su apostasía. En este sentido, el Señor se refirió a los judíos de su tiempo, esta generación mala. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 29, y quizá ahora estaba queriendo decir que la nación de Israel seguiría manifestando el mismo rechazo hacia el Cristo hasta su segunda venida, siendo la misma generación mala que los judíos del tiempo de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 31. El milagro histórico de la supervivencia de Israel que hemos considerado en el versículo anterior es un ejemplo del principio fundamental y consolador que encontramos aquí. Aquí lo encontramos aparentemente, y las palabras no son nada en comparación con el enorme poder del universo material, pero lo cierto es que al tratarse de palabras divinas, hace que sean más reales y duraderas que el mismo cosmos. Jesús lo sabía bien. Siempre resaltó la importancia y el valor trascendente de la palabra de Dios. Una prueba más, de hecho, la encontramos en que a lo largo de su sermón profético utilizó en repetidas ocasiones diferentes palabras proféticas ya existentes en el Antiguo Testamento. De aquel día y de la hora nadie sabe. Versículo 32. La venida de Cristo será inesperada. A lo largo de su discurso profético, el Señor indicó que su segunda venida sería precedida por diferentes señales. La aparición de falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecución, la predicación universal del Evangelio y una gran tribulación. Nosotros haremos bien en estar atentos a estos indicadores, pero ninguno de ellos nos permite fijar con exactitud la fecha en que su venida tendrá lugar. Las palabras de Jesús no podían ser más claras, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En el libro de Marcos capítulo 13, versículo 32, dice así: el apóstol Pablo ilustra diciendo que vendrá
como ladrón en la noche. Y en el libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, dice esto: explica las exhortaciones del Señor a la vigilancia, a la perseverancia y a la fidelidad en el servicio que veremos en los próximos versículos. En este punto tenemos que lamentarnos de la cantidad de líderes fanáticos de diversas sectas que, haciendo caso omiso a las palabras del Maestro, han afirmado con confianza conocer la fecha exacta de la segunda venida. El tiempo ha demostrado invariablemente que han estado equivocados. Jesús nos advierte contra este tipo de personas y, por supuesto, las malas. Jesucristo nos avisa de estos falsos profetas. Amén. Continuamos. Nadie sabe, ni el Hijo, siquiera Él sabe la hora del día. El hecho de que el Hijo no sepa cuándo será el momento de su venida ha desconcertado a muchos. ¿Cómo puede ser que, siendo Dios, desconozca algo tan importante? En otras partes de los evangelios vemos que Jesús manifestó omnisciencia divina, como por ejemplo cuando anunció detalladamente su muerte y resurrección. Pero no hemos de olvidar que Él se encontraba en la posición de siervo. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 45 dice así: y en esa condición recibía órdenes concretas de su Padre sobre su misión. En ese estado debemos entender que no era de su competencia de conocer y manifestar el momento exacto de su segunda venida, porque era algo que el Padre puso en su sola potestad. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, mirad, velad y orad. Versículo 37. Sin lugar a dudas hay una gran sabiduría en este silencio. Podemos imaginarnos lo difícil que habría sido para la iglesia primitiva si hubiera sabido que el Señor Jesucristo no ha regresado todavía y que ya han pasado 2000 años desde su partida. Oh, por supuesto que sus corazones habrían sentido un desaliento pensando en los siglos de tinieblas que tendrían que pasar antes de que el Maestro volviese a establecer su reino. Pero este silencio nos mantiene en un estado de constante expectativa, de vigilancia y oración y servicio, o al menos esta es la intención del Señor: mirad, velad y orad. En el libro de Romanos capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Además, hay algo concreto que debemos hacer cuando después de la resurrección los discípulos volvieron a preguntar a Jesús sobre el momento de su segunda venida. Él les volvió a contestar en los mismos términos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 7. Pero notemos que el Señor les dijo
que ellos tendrían que hacer algo hasta que Él regresara. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es como el hombre que yéndose lejos, en el versículo 34. El Señor ilustró su exhortación por medio de una parábola en la que un propietario tiene que viajar lejos, pero antes de irse delega autoridad a sus siervos, asignando a cada uno de ellos una responsabilidad concreta y de manera especial. Le manda al portero que no descuide su deber, sino que esté alerta. De esto aprendemos que la mejor forma de demostrar que estamos listos para su venida es ocupándonos en su servicio, cumpliendo de manera responsable con la tarea que el Señor nos ha asignado y desarrollando adecuadamente los dones recibidos. Porque ¿de qué sirve pensar en nuestro futuro eterno si esto no afecta a nuestro presente? Según el Señor, nuestro futuro debe tener influencia en nuestro presente. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 10, dice así: Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Bueno, todo cristiano enfrenta tentaciones, presiones que le quieren hacer creer que todo es mentira y así apartarlo de la fe. Por lo tanto, no debemos dejar que nada ni nadie nos aparte del Señor. Tenemos que estar rogándole continuamente que Él lleve a cabo su obra en nosotros, mientras nos dejamos de mirar al cielo esperando su venida. En otras ocasiones se puede interpretar incorrectamente la enseñanza acerca de la segunda venida y llegar a pensar que puede ser una escapatoria para abandonar nuestra responsabilidad. Esto fue lo que les ocurrió a los creyentes en Tesalónica, que pensaron que puesto que el Señor iba a regresar pronto, ya no tenía sentido seguir trabajando y dejaron sus obligaciones sociales, teniendo el apóstol que llegar a decirles que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. En conclusión, aquel día cada creyente tendrá que enfrentarse con Cristo y dar cuentas personalmente ante Él. Ese día se enfrentará con Él, Cristo, que se entregó por el sufrimiento de la cruz para liberarnos de un modo de vivir pecaminoso y convertirlo en un entusiasta de las buenas obras. ¿Para qué pasar así en aquel día? Para que al pasar aquel día al enfrentarse cara a cara con el Cristo majestuoso en toda su gloria, tiene que reconocer que ha desperdiciado oportunidad. Es que los sufrimientos de Cristo son reales. La Biblia nos advierte que un creyente así se avergonzará antes de Cristo en el día de su venida. En el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y terminamos estas reflexiones con las mismas palabras con las que acaba la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Tenemos algunas preguntas que realizarnos.
Primero, ¿por qué razones cree usted que era necesaria la segunda venida de Cristo? Segunda pregunta, explique con sus propias palabras las diferentes posturas que hay en cuanto a la segunda venida de Cristo y el milenio. Y tercera pregunta, ¿qué sabes sobre la gran tribulación de la que Cristo habló? Justifique su respuesta con citas bíblicas. Y cuarto, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Quinto, ¿qué actitud debemos tener ante la venida de Cristo? ¿Cómo debe afectar este evento a nuestras vidas? Amén. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios.